Cuando son las 9 de la noche con 36 minutos, estamos compartiendo periodísticamente ya con el diputado Ramón Romero Roa. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Guillermo. Saludo a la teleaudiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hay mucho de qué hablar. Juicio político a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estuviste también respaldando el proceso de intervención en Ciudad del Este. Empecemos por la justicia electoral. Son dos los colorados que hasta ahora están apoyando, en tu caso y el caso de Juan Carlos Galaverna, hijo. Sí. ¿Por qué? En tu caso, ¿cuáles son los argumentos y las razones detrás de este intento de someter a juicio a los tres? Bueno, en primer lugar, yo creo que la justicia electoral es una institución que venía teniendo dificultades, especialmente de credibilidad. Ya el cuestionamiento no es que se ha instalado ahora. Y podemos citar varios aspectos de ese cuestionamiento que ya se tenía, inclusive antes de las elecciones generales, posterior a las elecciones. Dentro de nuestro partido tal vez no se discutió mucho, tal vez por el resultado que tuvimos de acceder al poder. Pero sí tenemos que hacer también un análisis del fortalecimiento institucional que aún falta a la justicia electoral. Y lo que sumó fue justamente la decisión tomada en el día que la Cámara de Diputados iba a tratar el tema de la intervención, donde ellos resuelven convocar a elecciones cuando en realidad no tiene la competencia para eso, y eso es muy claro en ese sentido nuestra ley, ¿verdad? ¿Por qué el resto no firma? ¿Por qué el resto de los colorados no firma? ¿Qué te dicen tus correligionarios? Yo no hablé mucho sobre la posibilidad que firmen o no. Simplemente en el día que tomaron la decisión, yo enseguida tomé esa posición de acompañar el pedido de juicio político, porque creo que necesitamos también un cambio estructural dentro de la justicia electoral, y se había presentado un elemento así muy evidente para que se inicie al menos a discutirse eso. Antes de ese hecho, aún con la realidad existente, nadie hablaba de la posibilidad de que se haga un acuerdo político de tal manera que podamos lograr de que los miembros actuales sean sustituidos para que tengamos mayor credibilidad y mayor fortalecimiento institucional para las siguientes elecciones que se avecinan. Pero no se manifiestan, yo digo, los colorados, el caso de Mario Abdo Benítez, en el Partido Liberal tampoco veo con fuerza a Efraín Alegre, por citar dos grupos que podrían estar respaldando este proceso de juicio político. ¿Por qué? Yo creo que hay un análisis oculto. Si bien no se toma una posición pública, hay un análisis oculto de esa realidad que vive la justicia electoral. ¿Están haciendo un cálculo de hasta dónde y seguramente también los líderes están manejando la posibilidad de un acuerdo, porque eso es una cuestión ineludible, un acuerdo de los sectores. Hay una puja muy fuerte entre la representación que quiere tener el Frente Guazú. También se sumó a eso Patria Querida. De hecho, que el Partido Colorado va a tener su representación. Claro. Cuando en principio se habló de la posibilidad de que nosotros iniciemos la presentación del pedido de juicio político, se nos decía por qué van a presentar porque de esa manera podemos perder un cupo que pertenece al Partido Colorado. Pues eso no puede ser, porque un partido que tiene mayoría en las elecciones últimas no puede dejar de tener la representación en el Tribunal Electoral, ¿verdad? Lo que sí vamos a tener seguramente es un cambio de quién representa al partido, que es necesario, ¿verdad? ¿Te llamaron los ministros? No. ¿No te hicieron llegar tampoco mensajes, preguntarte por qué firmás, por qué apoyás? No, porque yo vengo participando mucho en los procesos de juicio político. La Cámara me había nominado para el juicio político al ministro Sindulfo Blanco. Lo mismo sucedió con el doctor Bajac, además con el doctor Garay Sucolillo, con el contralor saliente. Ahora soy otra vez fiscal acusador en el tema del contralor actual. Entonces no suelo hablar con otros sobre temas donde yo tengo un compromiso enorme de seguir adelante, ¿verdad? ¿Están tomando nota, te parece, los representantes de la clase política, que vivimos una nueva era en la que se exige más transparencia, hay mucho más control ciudadano, hay mucho más mucha más conciencia crítica, me parece, de manifestarse, de salir a repudiar lo que les parece mal? A mí me da la sensación de que algunos sí, y hay otros que todavía están jugando un poco al corporativismo y a que las responsabilidades se diluyan ahí.
Yo creo que hay una conciencia que aún falta fortalecer también y seguir adelante, no parar en lo que se pudo hacer hasta el momento, porque siempre la clase política trató de sacar una terna de candidatos a miembros de la Corte, por ejemplo, no de acuerdo a los méritos. Muchas veces primero se acordaban los nombres y posteriormente se hacía la convocatoria. En cambio, en los casos que hemos visto en la nominación de los miembros de la Corte, yo creo que hay una muestra clara del compromiso también de la clase política en relación al compromiso que tenemos en fortalecer las instituciones. Si no, no se hubiera hecho de la manera que se hizo y no tendríamos en la fecha, por ejemplo, una sesión de la Corte Suprema de Justicia que ya está siendo pública y esa va a ser la línea. Y hay otros aspectos también en la declaración de los bienes, en muchos temas que creo yo en estos últimos tiempos se ha mejorado, ¿verdad? Aún faltan muchas cosas. Creo que el mensaje de la Iglesia del pasado 8 de diciembre es muy claro en ese sentido. Yo al menos creo que ese mensaje ha sido analizado profundamente por parte de la Iglesia. La Iglesia también es sabia, aunque tengamos cuestionamiento de algunos pastores. Por eso existe hace mucho tiempo. Y creo que tenemos que tomar nota de ese mensaje en muchos temas que se ha enfocado el 8 de diciembre y que creo inclusive que gran parte de la población estuvo de acuerdo con el mensaje de ese día. Conoces muy bien el Alto Paraná, sos de ahí y recibís denuncias a nivel judicial. O sea, yo lo que te pregunto hoy es si con la salida del ministro Bajac y del ministro Blanco ha cambiado la situación allí en términos de casos de corrupción, de roscas judiciales, todo lo que uno escuchaba, sabía y recibía constantemente y generalmente se mencionaba a estos dos ministros de la Corte. ¿Cambió algo o no? Creo que se ha empezado a cambiar. Nosotros desde el Jurado de Enjuiciamiento también hemos tomado algunas medidas drásticas en relación a destitución de magistrados que han sido siempre personas que se le cuestionaba desde la tarea de los gremios. Había hechos muy notorios, por ejemplo, el caso de que nosotros habíamos resuelto sacarlo del Poder Judicial a magistrados que habían resuelto no llevar adelante un juicio de un homicidio y 3.000 kilos de marihuana en la zona de Baracayú, donde se le absolvió al responsable. El caso de la conversión de la cocaína en almidón en segunda instancia. Y esas personas hoy día ya no están en el Poder Judicial. Yo creo que eso sirvió también para que otros puedan reorientar un poco su conducta en ese lugar. De hecho, desde mi punto de vista, la permanencia durante mucho tiempo de la superintendencia a cargo del doctor Sindulfo Blanco ha sido muy perjudicial para la región, porque se formó un equipo que ha sido protector de delincuentes, un equipo que ha facilitado mucho el enriquecimiento de quienes ejercen la tarea, tanto en la Fiscalía como en los juzgados, y que han sido denunciados. Y esa rosca aún existe en estos días en la Asociación de Magistrados, donde uno de los grandes actores es el cuñado de Blanco. Ofreció un reconocimiento a un ministro que ha sido destituido por corrupción, ¿verdad? Entonces, son aspectos aún que no se tienen en cuenta que hay que ir cambiando. ¿Cómo se cambia? Digamos, ¿es el jurado el que tiene que entrar a seguir cortando cabezas? ¿O cómo se rompe esa rosca judicial? No, hay muchos que hoy día están en proceso de jubilación, otros que están siendo enjuiciados, y los nuevos en realidad hoy con el trabajo que viene haciendo el Consejo de la Magistratura ayuda bastante en nominar gente que sí va a estar más comprometida con la institucionalidad. Recuerdo que inclusive hablamos de esa denuncia que recibías de escribanos que querían acceder a su matrícula, el famoso negocio de las matrículas limitadas,
y los exámenes para poder acceder a una de ellas, que la Corte siempre ha manejado eso con criterios muy gelatinosos. Y las denuncias te hablaban claramente de que el ministro Oaxaca estaba metido. Y que la clase política hemos facilitado que el ministro Oaxaca, con todos los antecedentes, que no solo se menciona el caso de los escribanos, vaya a su casa con la jubilación y los honores que tiene el ministro de la Corte, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad también en la clase política porque tenemos la herramienta constitucional de llevar a juicio político cuando notamos mal desempeño de funciones y en este caso inclusive delitos comunes, ¿verdad? Que podíamos haber remitido a la instancia penal, que no hicimos y el tiempo pasó y el ministro Oaxaca se jubiló, ¿verdad? ¿Qué pasa en Ciudad del Este, diputado? Vos sos de Minga, pero digo, son 17 años de los Zacarías en la administración municipal, pero han ido perdiendo el peso en las elecciones. Es lo que hemos visto en las últimas elecciones, cómo fueron cayendo en la cantidad de votos. Pero siguen teniendo un peso y una estructura que han construido con la administración municipal. ¿Hay un cambio de liderazgo ahí en el Alto Paraná? ¿Se está abriendo el juego obligatoriamente? Políticamente te pregunto, políticamente. Bueno, no hay que desconocer la capacidad electoral del clan Zacarías en sus inicios, porque en realidad en la primera etapa de acceder al poder en el 2001, 2005, 2008, tenían un poder electoral muy fuerte y a un acompañamiento de la propia ciudadanía, eso es indudable, ¿verdad? Uno no puede desconocer eso. Pero yo creo que en esta etapa se descuidó mucho la administración municipal. Entonces los servicios no es de acuerdo a la exigencia ciudadana y por sobre todo también todo el equipo ya no respetaba la cabeza porque los hechos de corrupción se iban sumando permanentemente. Y para mí, dentro del equipo político que tiene Zacarías Irún, que es el líder de ese equipo en Alto Paraná, nominaron a la persona menos indicada, de mayor, la persona más incapaz dentro de ese equipo de poder llevar adelante la administración de una de las ciudades más importantes, con una falta total no tiene la capacidad del diálogo, de acordar con los sectores, parecía que se mantenía por encima del ciudadano en llegar inclusive a calificar al ciudadano que está trabajando en la vía pública de gentuza, de que el Señor le dio la bendición para que él ejerza ese poder. Una serie de conductas que si uno va analizando en varios aspectos, te das cuenta que esa persona no era la persona indicada para representar a ese equipo político que tenía un caudal electoral muy fuerte. Y eso debilitó, y las últimas elecciones ya otro equipo político ganó, por ejemplo, la gobernación del Alto Paraná, que hoy día está a cargo del doctor Roberto González Báez. Enseguida, diputado, la pregunta es para dónde vamos en términos políticos. El presidente de la República tiene que controlar o no su partido, la visión de un diputado que hoy forma parte de una bancada independiente. Ramón Romero Roa comparte con nosotros periodísticamente. Ya venimos.